Pues alaya catamabeta, Inica Achaita, licenciado Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Into Inica Achaita, licenciado Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno NIM Sonora Estopo, Into Nembenacia, Pueblo Yoeme, Nimi Toma Com Yo Yumalame. Damos la bienvenida al licenciado Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y al licenciado Adolfo Salazar Razo, secretario del Gobierno del Estado de Sonora, así como personalidades que lo acompañan. Pues achay malam, iniani totenime, inim com yo yumalame, porque te movichate guabay, a veces anin com yo yumala, en la utiponimi toma cane, y ni licenciado Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno, ni team ponin com yo yumala, Adolfo Alfonso Durazo Montaño, y ni me está por Sonora, Pocoba Nauta Bechivo, nin com yo yumala. Licenciado Adolfo Salazar, secretario del Gobierno de representación del doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del Estado de Sonora. En Incom Yoyumala Quecheni, licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Betana. Se encuentra también con nosotros licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Inket Com Yoyumala, el doctor Gustavo Torres Cisneros, coordinador general del Patrimonio Cultural Into Educación Indígena INPI Betana. Contamos con la presencia del doctor Gustavo Torres Cisneros, coordinador general del Patrimonio Cultural y Educación Indígena del INPI. Incom Yoyumala Quechia Josefina Bravo Rangel, comisionada nacional para el diálogo con los pueblos indígenas, secretaria de Gobernación. Contamos también con la presencia de Josefina Bravo Rangel, comisionada nacional para el diálogo con los pueblos indígenas, Secretaría de Gobernación. Incom Yoyumala Pedro Flores Mendoza, Nibia Achailei Cobana Nimi Com Yoyumala Vica Pueblo Betana. Tenemos la presencia de Pedro Flores Mendoza, gobernador tradicional de Vicam Pueblo. En Com Yoyumala Quecheni Achailei Guillermo Sevisa Castillo, Nibia Pota Pueblo Betana Achailei Cobanao. Contamos con la presencia del señor gobernador Guillermo Sevisa Castillo, gobernador tradicional de Pota. Una embenacia ni Botana Tori Pueblo Betana, y ni Trinidad Contreras Buitimea, y ni que Tachailei Cobanao ni Tori Pueblo Betana. Contamos con la presencia del señor Trinidad Contreras Buitimea, gobernador tradicional de Tori. Ni que Tincom Yoyumala Crisóforo Valenzuela Ahumada, y ni Achay Geustereo ni Botanara, Pueblo Betana. Contamos con la presencia del señor Crisóforo Valenzuela Ahumada, secretario de la comunidad de Raum. Ninket Com Yoyumala Achay Malang, Watening Abo Com Yonunugame, y ni vea pues ni Botana, ni Tongona Iki Pueblo Betana, Yaura Betana, y ni Pedro Flores Mendoza, ni Botana Vicam Pueblo Betana, Guillermo Sevisa Castillo, Pota Pueblo Betana, Into Trinidad Contreras Buitimea Tori Pueblo Betana, y Nincom Yoyumala, Obdulio Valencia Gotó Picio, Lomagua Mochil Betana Coco y Pueblo, Into Teófilo Piña Valenzuela, Huibis Pueblo Betana, Into Juan Antonio Coyote García, Rajú Pueblo Betana, y Nibia, pues ni a tiempo, ni con Yoyumala Crisóforo, Into Alonso Abraham Álvarez Valencia, BN Pueblo Betana, ni con Yoyumala. Contamos con la presencia de invitados especiales, el señor Obdulo Valencia Gotobapicio, gobernador de Loma de Guamochil, Cocorit. Contamos la presencia también del gobernador Teófilo Piña Valenzuela, gobernador de Huiribis. El señor Juan Antonio Coyote García, gobernador de Raum, también con la presencia del secretario Crisóforo Valenzuela Ahumada. Con la presencia de Alfonso Abraham Álvarez Valencia, gobernador de Belém. Pues una embenacia Achay Mala, y Ninket, ni me com Yonunuak, ni me tom o Saila Minibo Tana, ni me tem Movichate Guava, ni ve regidora étnica, ni ve Concap, desemboque Betana, municipio de Pitiquito, Gabriela Molina Moreno. Contamos con la presencia de autoridades tradicionales invitados,
Regidora étnica CONCAC, Desemboque, municipio de Pitiquito, Gabriela Molina Moreno. Iniquetín com yo Yumala, presidente elegido de Desemboque, Inibia Punta Chueca Betana, Ángel Gabriel Montaño Herrera. Contamos con la presencia del presidente elegido de Desemboque y su anexo Punta Chueca, el señor Ángel Gabriel Montaño Herrera. Ketinin com yo Yumala, Ini Cobanao, Ini Botana Concac Betana, Inibia Genaro Gabriel Robles Blanco. Contamos con la presencia del gobernador tradicional de la nación CONCAC, Genaro Gabriel Robles Blanco. Ninket com yo Yumala, Ini Cobanao, Inibia Piman Betana, municipio de Yécora, María Dolores Duarte Carrillo. Contamos con la presencia del suplente gobernadora Pima, municipio de Yécora, María Dolores Duarte Carrillo. Ninket com yo Yumala, Jacales Betana Cobanao, San Bernardo Álamos, Inibia Aniceto Enríquez Macario. Contamos con la presencia del gobernador de Jacales, San Bernardo Álamos, Aniceto Enríquez Macario. Inin com yo Yumala, Ini Cobanao Quechia, Ini Botana San José, municipio de Álamos, José Romero Enríquez. Contamos con la presencia tradicional comunidad de San José, municipio de Álamos, José Romero Enríquez. Inin com yo Yumala, Ini tom Osaila Cobanao Quechia, Ini Botana, Macura Huibia Betana, Nibia San Bernardo Álamos y Nibia Guadalupe Rodríguez Enríquez. Contamos con la presencia del gobernador tradicional, Colonia Macorahue, San Bernardo Álamos, Guadalupe Rodríguez Enríquez. Pues en Intucoachay Malam, Inica Achaita que Tenoctamacbay, Inibia licenciado Adelfo Regino Montes, Inibia director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que te Inica Eponi Achay Quechia, licenciado Adelfo Salazar Razo. Quinto, Inica te Enchim Luturia Macbachay Malam, Inibia que tuebay, Inica Etom Yo Luturia Betana Wenemta, Baituk, Inimorata Wepo. Tim tait nunu, inim tata yo we bicha que te me haptene, voy tu kini hueva echay mala, mi tom yo luturia pomani. Los invitamos que pasen al centro de este patio principal, ceremonia Yaqui al Sol, a cargo de las autoridades tradicionales militares yaquis. Juan Brukte, achay, compa, Juan. Pues ini yang lau tipo howame ini mingwa tunate ka howa ini kawame yorimaba toila kawame paremaba toila ini amau bicha haibu howa ini luturia tata te ache que tibunaeni tunenti tom tehwau tom yora au bicha que tgotana albapo lula kate ko intokupteo tata mangwecheo que Ona ini to luturia ini ikti tapo. Ini beha wa bendición tate guapo ache compa Juan yo ma Juame hunen te atihia waka. Yo enviata bueniana bechivo wakasi beti tomi pueblo no ka bueniana bechivo waki mama na kuakte me omili na boli manimali tomita mama makuna kuakte me si betu ka huya aniata si bawe aniata si betu waka naka Wanian avet chivo, num polula, te ahoy ni kaluturia ta, tu kahu bawe bingo tunate ka waye. Hiyo avet chivo te hone, hiyo avet chivo te yapsine ni achi. Ini tata wicha weka anetande a aune waka utteata. Hai sabet chivo itom takata utteata hipone po amanin to hai sabet chivo ka yoemia ta itom yoemia miliu usim yo itom yo wam. Name Hiba tuisi hiap si nepo amani kako kaman nepo amani num polula bania wame ini o wame lautipo. Esta ceremonia es antigua, es de antes de la llegada de los españoles. Pedirle hacia nuestro Padre Sol el bienestar, nuestro bienestar, nuestra salud, en la salud de todo lo que nos rodea, nuestros animales, nuestras plantas, nuestra sierra, nuestro mar. Todos los que están trabajando, los que están descansando, para todos es esta
petición de bendición hacia nuestro gran Padre Sol. Pues ya ni tu coache malam, sí, me ni mi tu com yo malame, y ni kaya ne me, pues remta tuana, y ni kaya tom yo luturia, pues oye mta, y ni ba guamaso yiwame, amba que te enchim man potaba, cache malam, ni que te meremtane, ni kaya tom yo luturia, te kakopta, canim que te, ni kaya mo bicha, te, pues allá va, cache malam, usim, huba yotume, achay oficio, me enchim man potaba. A continuación tenemos la presentación de la danza del venado y pascola. Lo.
en chimman potaba cachay mala, minime usim, bayotume, inime oficium. Ini botana universidad, yo masticari betana, yak pueblo yo emi atavechi bachay mala, ini botana getkate, inime usim, bayotume. Tuvimos la presentación de la danza del venado, Pascola y Venado, de los jóvenes de la Universidad del Pueblo Yaqui. Pues ya ni tu coche mala, bicho, bicha, tenica mo vaya ni vea que nika nocta mo bicha teguane, ini achay, Trinidad Contreras, buitimea, ini vea achay, ley cobanao, ni botanatori pueblo betana, into ini achay, hiostereo, Crisóforo Valenzuela, ahumada, ni botana, era un pueblo betana, hiostereo. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del señor Trinidad Contreras Buitimea, gobernador tradicional de Tori, y al señor Crisóforo Valenzuela Ahumada, secretario de la comunidad de Raum. Actuación Chaneabu, Achay, Nimley, 7 ley, Bancota y Pueblo. Bato y compale, Achay, Bancota Nemac Pueblo, Achay ley, 7 ley. Nimio Yumalame, compale, Nimorta Huepo, Jueves, Misa Santo, Misa Taiwa, y tu mamá me capama ni compale. Tu me pueblo yo, pueblo Basario, hay un aire que chegua, Huico y ahora, al Bepo Nate, Achay. Sargento, teniente, capitán, ¿cachai? Comandante, secretario, digo nadie que cha. Digo guateo por betana, machai, malesto principal, en que te maquim yo mala, y un pueblo, compañía ta betana, nengua otro pueblo. Ve katana, hasta voy un babopul pueblo, ve, te un basuete pueblo, te un nao mala, pama ni compalen. Ahí se me ala ya cajame, que con tiempo guasu que te hago mam ni mechan, en chiva mahame, pama ni compalen, que ahí también como acani. Kameli achai. Tata yo wetana, to tatan kuak tise me betana. Ala ya que me cuajame con que tiempo que sukte ta wo mamni me echan con pale, im tenao yo yumala, y mi carretera mayoachi, y mi escuela tacate capo, guayliu si cari titeo pamani, carretera to wan bo capo. Ure gono betana, into guay bo me bicha, guaye pamani con pale, im te yo. Yumala, guamelei achei, guamelei pueblo, guawico yaura. Te digo naine wa gente llora wa compaen comalen sí mi pueblo compañía ve cada nim yo yumala me compalen im te yo yumala y mi no yo yumala im radio difusora tacate capo Cárdenas Lázaro Cárdenas tenía lugar tener la macla pamen compalen nepo ley Tani naso yo la betana te va al lugar ta inma ipe pamani guacamamblo tembo capo imi calden tapo im radio po inket in aurora va compalen im lautipo im baga witta wene pamani guacali tori inget eto sakana guaitom yo luturia kaiwa koptina pamani bakayora ta kaiwa koptine pamani guacali usira ta ausuatu ne pamani compalen baka basuktiam Mina betan bicha weme, bempo que tam ta sakane haisa, weye guaitom yo luturia, guaitom pahom, kaimo wakoptina pamani compalen, pehewi. No en katek, no en tewa compalen, guayora, no en ipe, no en todo saca. Ite we kaiwa koptina pamani compalen, in chimnet baisa, in chimne. Nake waka, en chimmi abu yo maka pamani compalen, nieve legi, guagoiba luturia compale, en muy chana luturia, bisek. Dios tamán potagua y tú me potagua nabu, te enchiman potagua compalen, este lem, yo taste abu. También quiero decir cuántas palabras los señores que están presentes aquí, los funcionarios, bienvenidos, señores. Agradecemos su bienvenida. Para dejarles sus palabras a ustedes también. Gracias por todo. A palabras del gobernador, le damos la más cordial bienvenida a todos, a los 8 pueblos en general, a la gente que nos acompaña, a nuestros funcionarios, gobierno federal, estatal y municipal, así como toda la tropa yoremia en general.
Como dice el gobernador y palabras suyas, le damos una cordial bienvenida aquí a la radiodifusora. Pues una meta más cumplida por parte del Plan de Justicia Yaqui. Le agradecemos mucho al presidente, al gobernador, ya que hemos trabajado juntos. Pues esperemos que siga así. Una meta más cumplida de parte del Plan de Justicia Yaqui. Todavía falta por seguir. Muchísimas gracias. Entonica chay hios teriota, rahu pueblo betana tajikaine, niva Crisóforo, Valenzuela Ahumada. Pues Jawat Nataka, Nimbley, Kowanaom, Yan, Lautipo, Inimaneme, Ubawea, Turiamakwak, Santo Tema que me movichateo, me eche meteo taweyame. Que te iba a venir así, anima chay, polo yo, Wico y ahora vetana, y me chay capitán, y comandante, y ven así, polo basario, ocha su machay principal, mala principal, y goy que va a querer con yumalame. Y ven así que echa malam, achay, angelito. Que tim com yumala, wakabit bay. Kate ata hikkay bay ka imbea com yumala, ito tenchimay bay say que enchimay diumania. Yan ito chabat nataka. Waka goy bay que se bobichate bay. Waka inyancha huepo. Pica pueblo po primera cabecera po eteuakamta. Ya le pana guati to vaine para que te cae veas coptine. No vea 28 de septiembre ponían chahuepo ta 2021 po nada más to con yumba guache presidente. Ta nunca vea tehuaca au hioko guamehioko yahuaca me guayoemia cati con tijiba tete hua gua bembuya nasua kai yan lauti te po aite na huacte cate Pempuin bicha kaute bicha chem o bichu su kaute bicha itong gusto po tenimte na kuakte na kahin ne ubay ka hioko toso kumachem nunca boca nama akha so gachem me peronim ikabuya tanason bempo me hiaki mu llora nutu kawea yoko tamyawa kapamani Inika vea au hioko ku presidente anamani primera cabecera po nyancha huepo senuta kama huepulta egon naikin hueyo meta batang tu 21 po unuama con yuma kunutu kau que ne halepan HM wabicha teu wabai ya nataka dio ta licencia po y tome licencia po achugo le enchim toda tu licencia po si me yo tastio po. Pues haciendo un breve recuento, señores, licenciado Adelfo Regino, doctor Carlos y secretario de Gobierno, Josefina, gusto y honor que esté aquí con nosotros acompañándonos en este evento del segundo aniversario de la inauguración de la radiodifusora La Voz del Río Yaqui. Hago una breve referencia, doctor Carlos, disculpe que no le he mencionado, un pequeño historial en cuanto a un día como hoy también creo que es necesario e importante en esta ocasión de la inauguración de la radiodifusora La Voz del Río Yaqui, pues comentar y no olvidar, siempre recordar aquella ocasión del 28 de septiembre del 2021, en ocasión de del perdón al pueblo yaqui por injusticia durante el porfiriato. Eso se lo comentamos también en esa época y también el discurso que nos dirigió el presidente Andrés Manuel López Obrador, y brevemente voy a dar lectura a lo que nos comentó o al mensaje que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en esa ocasión. Y dice lo siguiente:
El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia de petición de perdón por agravio a los pueblos originarios en Vicampuelo, Sonora, el 28 de septiembre de 2021. Ciudad de México comenta, presidente, que a nombre del Estado mexicano o el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a los pueblos yaquis por la marginación, abusos e injusticias cometidos desde el porfiriato. Sostuvo que ese régimen ha quedado atrás y ahora se reparará en la medida de lo posible el daño a partir de un programa integral en el que se destaca la restitución de hasta más de 20,000 hectáreas, así como garantizar el derecho al agua y un plan de bienestar social. Desde Vicampuelo, en Sonora, y frente a representantes y gobernantes de los grupos originarios del país, así como integrantes de su gabinete, el mandatario definió las acciones que deberían estar listas a más tardar en diciembre de este año 2023. En cuanto, aquí haciendo referencia al historial que tiene también nuestro presidente y que está muy bien enterado, comenta, en cuanto a los asesinatos, aunque ningún actor o autor llega a precisar un número exacto, el mismo Luis Torres, despiadado gobernador sonorense, reconoció en una entrevista que habían muerto en campaña 15,000 yaquis y 200 soldados, más otros muchos hombres, entre ellos mujeres y niños, que fallecieron en las infames deportaciones y por las condiciones de esclavitud en las que eran sometidos en el sureste del país. En fin, esta guerra de exterminio no solo es la más inhumana prueba del carácter dictatorial del régimen porfirista, sino uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia. Para los conservadores, para los insensatos, que todos afirman que la Revolución Mexicana no sirvió de nada y que el pueblo estaba mejor con Porfirio Díaz, es importante en esta ocasión recordar algo que narra el historiador José Valadez sobre el inicio de la revolución en el sur de Veracruz, refiriendo a un coronel que andando en campaña lo encontró un grupo de familias yaquis en el sur de Veracruz, 25 hombres, 14 mujeres y un gran número de niños yaquis, deportados que permanecían como esclavos en una hacienda azucarera, y le pidieron que los liberara. Como no había espacio suficiente en la lancha en el que se transportaba el grupo guerrillero, el coronel Padua les propuso llevarse únicamente a los hombres. Pero estos, sus antepasados, le rogaron que los llevara a las mujeres porque si se les abandonaba en la finca, serían objeto de la furia de los capataces. Finalmente, el coronel accedió y todo el grupo se puso en marcha. Revolucionarios y prófugos liberados ocuparon la nave en que habían llegado los rebeldes y un viejo lanchón, pero al día siguiente hubo la necesidad de abandonar las embarcaciones y emprender el camino a pie. Que sí lo comenta y lo ha leído el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así eran los revolucionarios, puro corazón. Por cierto, muchos de ellos habían sido olvidados y ni siquiera conocidos, aunque son entrañables héroes anónimos. Tampoco debe pasarse por algo que Francisco I. Madero, en su libro La sucesión presidencial, acusó al sonorense Ramón Corral de la guerra contra los yaquis. Y tampoco debe olvidarse que en los primeros días de su triunfo buscó hacer justicia a estos pueblos sin enfrentar al gobierno provisional y reaccionario de León de la Barra. De igual forma, deben ser recordados por su solidaridad con estos pueblos yaquis el presidente Adolfo de la Huerta y, sobre todo, como es de dominio público, el justo y patriota
Lázaro Cárdenas del Río, quien reconoció a los yaquis como los dueños originarios de un vasto territorio y le restituyó sus tierras y el agua, aún cuando con el paso del tiempo no se hayan ejecutado a cabalidad sus acuerdos y resoluciones. Por ello, comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello, ahora vinimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis. Primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el porfiriato, aunque no solo en esa dictadura, y también estamos aquí para tratar de reparar en la medida de lo posible el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis, destinando recursos del presupuesto para la dotación de tierras, garantizar el derecho y mejorar el aprovechamiento del agua, así como para llevar un programa integral para el bienestar de los pueblos. Más o menos este es el discurso que nos dirigió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita del 28 de septiembre del 2021 en Bicampueblo. Con este comentario concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Yanin temajika, kinika achay gios tereota, ni botanarajú pueblo betana, y anin tenica hikaine, nika malata anim, putequia tipuegame comisionada para el diálogo de los pueblos indígenas, ni botana secretaria de Gobernación betana, maestra Josefina Elizabeth Bravo Rangel. A continuación escucharemos el mensaje de la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, maestra Josefina Elizabeth Bravo Rangel. Sí, gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos los asistentes de a este importante evento. Doy pues los saludos y me siento muy honrada de estar dentro del presidium, al lado del secretario general de Gobierno del Estado de Sonora, del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui, así como de Gustavo Torres, el coordinador de Patrimonio Cultural del INPI. Por supuesto, también saludar a las autoridades CONCAP que nos acompañan y pues es un gusto estar junto con ustedes. Como les decía, siento un gran placer de poder participar en este espacio donde se va a hacer la inauguración de las instalaciones de la radiodifusora La Voz del Río Yaqui. Y es doblemente significativo porque el 28 de septiembre del 2021, como bien lo decía Crisóforo, se firmaron los acuerdos del Plan de Justicia del pueblo yaqui entre el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y las autoridades tradicionales yaquis, el cual marca un cambio de paradigma de las políticas públicas del país, colocando a las autoridades indígenas también, así como a sus formas de organización y participación, en un diálogo en condiciones de igualdad con las instancias del Ejecutivo Federal para atender sus demandas históricas. Como se ha dicho, el Plan de Justicia del pueblo yaqui representa el inicio de una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, basada en el reconocimiento pleno de sus derechos. Esta nueva relación implica reconocer dos aspectos centrales: reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y así como su capacidad de tomar decisiones y de suscribir acuerdos con los diferentes órdenes de gobierno. En congruencia con estos principios, en la elaboración y ejecución del Plan de Justicia del pueblo yaqui, se ha establecido con las autoridades tradicionales una relación horizontal y de pleno respeto a sus formas de gobierno, organización y mecanismos en la toma de decisiones.
Esta nueva relación parte de un enfoque en el que se da pleno respeto y cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación nacional e internacional, de manera especial a sus derechos a la libre determinación y autonomía, a las tierras, territorios y recursos naturales, así como a la participación en la toma de las decisiones fundamentales de sus pueblos. Este plan es un modelo de política pública con pertinencia cultural, basado en la libre determinación de los pueblos indígenas de México y el respeto a todos sus derechos, como han venido demandando desde décadas atrás. En el diagnóstico de demandas y necesidades del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, las autoridades tradicionales manifestaron, y aquí quiero entrecomillarlo, manifestaron la urgente necesidad de contar con una radiodifusora de alcance regional que sirva para fortalecer la tradición oral, el respeto a las mujeres, la niñez y los adultos mayores, que sea un medio para preservar y difundir la cultura, la historia, la defensa del territorio y de sus recursos, la vida social y comunitaria, así como para generar campañas contra la violencia, la discriminación, el racismo y promueva la buena alimentación, el cuidado de la salud y la educación indígena e intercultural. Se cierran las comillas. Como parte de los compromisos del cumplimiento del Plan de Justicia para garantizar un medio de comunicación adecuado y pertinente en el territorio yaqui, el INPI se comprometió a realizar la construcción y operación de una radiodifusora cultural indígena que transmite en frecuencia modulada en el 89.3. Esta radiodifusora transmite las 24 horas del día, los 365 días del año, con un área de servicio de 65 kilómetros a la redonda del Cerro Onteme, teniendo su sede en la comunidad de Tori. La existencia de las radios indígenas tiene sus antecedentes a finales de los años 70, que fueron promovidas por el entonces Instituto Nacional Indigenista, a través del proyecto del Sistema de Radiodifusión Cultural Indigenista. Desde su creación, las radios comunitarias indígenas han sido una herramienta fundamental para la lucha, la resistencia y la defensa de la cultura, de su territorio y las formas de organización de las comunidades indígenas y para mantenerse al tanto del acontecer nacional como lo que ocurre en su territorio. También la radio ha sido central en tiempos de emergencia, como las temporadas de huracanes, los terremotos, los incendios, dando seguridad y protección a la población por su cercanía con la comunidad, porque los que participan en la radio son de la comunidad, hablan la misma lengua y pueden contextualizar la información que transmiten. Las temáticas que se abordan en las producciones radiofónicas van desde las medidas de prevención, la salud comunitaria, el uso de las plantas medicinales. Fue muy importante ahora cuando estuvo el problema del COVID, en brindar la información sobre cómo atenderse las personas que fueron contagiadas por este virus, cómo organizarse dentro de la comunidad, pero también han servido las radios para informar sobre el consumo local, el mercado justo y, por supuesto, pues no puede faltar la música. Bienvenida sea esta nueva emisora, La Voz del Río Yaqui, que se suma a las 23 voces existentes integrantes del sistema de radiodifusoras culturales indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por otra parte, quiero también señalar que esta fecha, ¿verdad?, este 28 de septiembre, pero del 2021, también fue un momento importante, porque en el pueblo de Bicam se hizo la entrega de una iniciativa de reforma constitucional
al presidente de la República, la cual el presidente pues le entregó a la Consejería Jurídica para que se pueda atender y elaborar observaciones. Esta iniciativa es importante de recordar que fue producto, es un resultado de todo un proceso de consulta indígena que se llevó a cabo desde el 2019 al 2021 y donde participaron los 68 pueblos indígenas y afromexicanos. Esta iniciativa propone modificar y ampliar 16 artículos de la Constitución mexicana para que puedan armonizarse con diversos instrumentos jurídicos a nivel internacional. La iniciativa señala que el propósito fundamental de esta reforma constitucional es reconocer los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que se reconozcan a plenitud como sujetos de derecho público con capacidad plena para decidir libremente sus formas de gobierno y organización, así como el desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y al aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales. Contempla también temas como los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas, las tierras, territorios, biodiversidad y recursos naturales, los sistemas normativos, la coordinación con el sistema jurídico nacional, la participación y representación en las instancias de decisión del país, la comunicación comunitaria e intercultural, el derecho a la consulta libre, previa e informada, así como la protección de su patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y propiedad intelectual colectiva, la educación comunitaria, indígena e intercultural, el desarrollo integral y sostenible, la soberanía y autosuficiencia alimentaria, la salud y medicina tradicional, la migración indígena, los jornaleros agrícolas y la población indígena que vive en contextos urbanos. Esperamos todavía que esta iniciativa de reforma constitucional se pueda presentar ante el Congreso de la Unión, para que todavía le faltaría todo un proceso para que pueda ser dictaminada, discutida y en su caso aprobada. Esto con la finalidad de resarcir la deuda histórica que este país tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos. Los tiempos de cambio y transformación así lo exigen. Muchas gracias. Oniane mahika gachay malam, nika pues ninke te goy bailuturia te movicha tewak, yanin to tenika hikaine, nika achay ta giosteriota ni me estado po giosteriota. Ni vea licenciado Adolfo Salazar Razo, ni vea pues ni a chivo, ni a tiempo ni con Yumala, ni Sonora po Cobanao, ni vea doctor Alfonso Durazo Montaño, tabe chivo ni cagoiba y luturia ta emovichate uaba. Enseguida tenemos el mensaje del secretario de Gobierno, licenciado Adolfo Salazar Razo, en representación del gobernador constitucional del Estado de Sonora, doctor Alfonso Durazo Montaño. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan a este día importante en el marco y en la ruta del Plan de Justicia Yaqui. Agradecer a las autoridades, a los gobernadores tradicionales que se encuentran presentes aquí con nosotros, a quienes respetamos y con quienes trabajamos de la mano para que podamos avanzar en la ruta del progreso y del bienestar de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias por recibirnos en esta ocasión a nuestras autoridades tradicionales. Agradecer también al maestro Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hace un momento comentaba en una transmisión que hicimos
de esta radio, La Voz del Río Yaqui, que el maestro Adelfo Regino es el brazo fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador y el hombre de confianza para materializar y poder tener estos logros importantes del plan de justicia, y que es un hombre de un corazón sensible y dispuesto a trabajar por nuestros pueblos originarios. Es un servidor público de excepción. Muchas gracias, maestro Adelfo Regino. También saludar al doctor Gustavo Torres Cisneros, coordinador general de Patrimonio Cultural y Educación Indígena, INPI. Muchas gracias, doctor. Y a la maestra Josefina Bravo Rangel, comisionada nacional para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, que nos acompaña. Muchas gracias. También quisiera saludar a nuestro gobernador COMCAP, a nuestro amigo Genaro, con quien trabajamos también de una manera muy importante y que nos ayuda a sacar adelante los trabajos del plan de justicia SERI. Es un gran dirigente, gobernador del pueblo SERI, nos da mucho gusto tenerlo por acá. Decía hace un momento que no hay transformación verdadera si no hay justicia. No hay manera de que podamos hablar de que estamos en tiempos diferentes. Los tiempos que hemos anunciado, no solamente en los años de este gobierno, ni en tiempos de campaña. Han sido años de predicar por todos los rincones del país y llevar el mensaje de que era necesario que llegaran los tiempos de una transformación, no una transformación cosmética, ni una fachada, ni una simulación, ni tampoco un discurso vacío, como los que por muchos años nos habían transmitido y nos habían querido acostumbrar a que hablar de justicia solamente eran en los tiempos de campaña y después 6 años de olvido. Eso es lo que ocurría en el modelo y en el régimen tradicional de privilegios y de oprobio que por muchos años estuvieron instalados, tanto en el orden federal como en el orden estatal. Esos gobiernos que buscaban de manera permanente, insistente, la división, la confrontación, un modelo de debilitamiento y de marginación para nuestro pueblo y sobre todo para los pueblos tradicionales originarios. Hoy nos sentimos muy contentos, orgullosos, porque podemos hablar con la voz completa, porque quedaron atrás los tiempos de los discursos y llegó el tiempo de las acciones, llegó el tiempo de los hechos, llegó el tiempo de la justicia y llegó el tiempo de la reconciliación, de establecer un nuevo orden, un nuevo modelo de convivencia que nos permita trabajar de la mano con nuestros pueblos originarios y con sus autoridades, en la búsqueda de construir una nueva etapa, de escribir nuevas páginas en la historia, unas páginas en las que se pueda escribir que a partir de la llegada de este gobierno que encabeza
nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, un gobierno histórico, y del gobierno que encabeza nuestro gobernador Alfonso Durazo, son páginas de bienestar, páginas con letras de progreso, donde se pueda reflejar el corazón sensible del gobernador Alfonso Durazo y del presidente López Obrador, quienes trabajan de la mano y quienes nos invitan y convocan a nosotros como colaboradores y funcionarios, tanto el maestro Adelfo como un servidor, a mirar hacia nuestros pueblos originarios y trabajar de la mano con ustedes. Eso a nosotros nos da mucho gusto, porque es un trabajo que se hace de corazón. Es un trabajo que no se hace solamente porque asumamos una responsabilidad pública, sino porque tenemos compromiso y existe amor en el trabajo de día a día, dedicarnos para ayudar y corresponder a ese compromiso que hicimos, que para nosotros es un compromiso sagrado. Es un compromiso sagrado. Hoy nos sentimos contentos porque hemos avanzado mucho. Hemos avanzado en la ruta de la reivindicación, que significa tierra, que significa agua, que significa bienestar, educación y salud. Y este día podemos de manera formal inaugurar este espacio que sirva para la comunicación, que sirva para el fomento, para el fortalecimiento de la cultura, del lenguaje, que sirva para generar hermandad, vínculos con otros pueblos originarios. No son solamente instalaciones dignas las que hoy inauguramos de manera formal de esta radio de la voz del pueblo yaqui. Son instalaciones excepcionales. Al final, esto que hacemos, lo hacemos con un compromiso claro. Hace falta mucho, sin duda, por avanzar, pero llegaron los tiempos de gobiernos justos y comprometidos con todas y con todos ustedes, y con todas y con todo el pueblo de México y con el pueblo de Sonora. Me honra mucho poder estar manifestando y dirigiendo este mensaje hacia todas y todos ustedes en representación del gobernador Alfonso Durazo. Enhorabuena por nuestros pueblos yaquis, enhorabuena por todas y por todos ustedes, enhorabuena por el pueblo de Sonora y enhorabuena por el pueblo de México. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Pues un mágica cachay malam, inika achaita, nibia poni doctor Alfonso Durazo, tatean ponin combio yumak, yaninto tenica hikaine, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montesta. A continuación tenemos el mensaje del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. Dios magepe mugtehkech, winzandehkech kodungtehkech, chamas min, chamas noch, chamas a Dios yon kaps, oyam naish na viatum a chat beshev, yamo ha tanoy tanoyen mudviang, a tukashwakshen, de wiswachpien, la voz del río Yaqui. Yomo Hanoshkom Sheventorim, pueblo yaqui, et Yamachana Yayuka Navin Medova. Et Embadun Ayaw Yayuka Mezwinzen, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, es Nandum de Villauco Dung Ospen, Mohanoshkom Sheven Sonora, a Nugugame, Alfonso Durazo Montaño. Dus Mugtehkech, llama a Gdokot Gdoken Mvinka Hanyaki,
Koyamna Ishnaviotama, Chalpushev. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Nos da mucha alegría estar el día de hoy acá en el pueblo de Torim, en territorio yaqui. Y por esa razón quiero agradecer de una manera muy especial al señor gobernador del pueblo de Torim, a su cuerpo de gobierno y a las autoridades tradicionales del pueblo yaqui que nos acompañan en la mesa del presidium, y desde luego a su respectivo cuerpo de gobierno que vienen a atestiguar este momento histórico. En efecto, como se ha dicho, hoy se cumplen 2 años en que el señor presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmó los acuerdos del plan de justicia del pueblo yaqui. Lo hizo acompañado de la Comisión Presidencial de Justicia para el pueblo yaqui. Y lo hizo con la presencia de los gobernadores tradicionales yaquis. Como lo ha dicho aquí la maestra Josefina Bravo Rangel, quien es la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México, lo hizo el presidente de México en un diálogo directo, cercano, respetuoso, horizontal entre el gobierno de México y el gobierno tradicional yaqui. Convencido, como lo ha dicho aquí el maestro Adolfo Salazar, quien es nuestro secretario general de gobierno y quien viene en representación en este acto de nuestro amigo y compañero, el doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora. Se construyó, como él lo ha dicho, este plan de justicia en el marco de este movimiento transformador que recorre el territorio nacional y de manera especial acá en el norte de nuestro país. Y por eso también quiero aprovechar esta ocasión para agradecer la presencia del gobernador tradicional del pueblo Seri. Muchas gracias, Genaro, por acompañarnos. A la autoridad ejidal, a Ángel, muchas gracias, Ángel, y desde luego a nuestra querida regidora étnica del municipio de Pitiquito, la maestra Gabriela. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos, porque también allá con los hermanos Seris estamos construyendo un plan de justicia, como también lo estamos haciendo con el pueblo guarijío. Aquí están presentes los gobernadores del pueblo guarijío y también la gobernadora del pueblo Tohono O'odham. Muchas gracias por venir a acompañar a sus hermanos yaquis en el inicio de las operaciones de este importante lugar que va a albergar la voz del río Yaqui, una radiodifusora que se construye justamente a partir de la firma de estos acuerdos históricos. Y yo quisiera recordar, como ya se ha dicho, como lo ha descrito con mucha
claridad el profesor Crisóforo Valenzuela, secretario del gobierno tradicional de RAUM. Muchas gracias, Crisóforo, por tus palabras. Y en efecto, el día 28 de septiembre del año 2021 estuvimos allá en el pueblo de Bicam, en la primera cabecera. Ahí estuvimos, como estamos ahora, reunidos con el presidente de México. Y yo quiero decirles que, además de estas palabras históricas de reconocimiento de los agravios que ha sufrido el pueblo yaqui y que han sufrido los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestro país, el presidente pidió perdón, porque el perdón es un elemento, es un paso necesario para lograr la reconciliación. No habrá reconciliación en este país, como lo has dicho, Adolfo, si no pedimos, si no somos capaces de pedir perdón. El perdón, pedir perdón y dar perdón, en efecto, es un acto de amor. Y eso es lo que hicimos hace 2 años en Bicam Pueblo. Pero además el presidente Andrés Manuel López Obrador escogió esa fecha histórica porque un 28 de septiembre del año de 1821 se firmó el Acta de Independencia que dio origen a nuestro país, que dio origen a México. Es el acta que nos desligó del pasado colonial, de la dependencia hacia España. Y ese fue el día en que este país llamado México adquirió su independencia. Fíjense ustedes el mensaje tan importante que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día en que este país adquiere su independencia, para hacerle homenaje, es el día en que el presidente vino aquí a firmar los históricos acuerdos del Plan de Justicia del pueblo yaqui, reconociendo, por un lado, que este país llamado México y este estado llamado Sonora no podría ser lo que es sin la presencia, sin la lucha, sin la resistencia de ustedes, de los pueblos originarios. No se podría entender este país en su historia, en la construcción histórica de este país. Pero tampoco se puede entender el futuro de este país sin la presencia viva y activa del pueblo yaqui, del pueblo seri, del pueblo guarijío, del pueblo tojono Odam y de los 68 pueblos indígenas de México. Y por eso tiene mucha razón el secretario Adolfo Salazar cuando afirma que no puede haber transformación si no se hace justicia. Y eso es una lección que aprendimos hace 2 años de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros los servidores públicos, lo que hemos hecho en estos 2 años, pues es cumplir estos 20 acuerdos que se dividen fundamentalmente en 3 temas. A mí me asombró mucho cuando el presidente de México tuvo su primer encuentro con ustedes allá en Potam el 26 de octubre del año 2019.
Allí el señor gobernador tradicional de Potam, en 2 minutos, fíjense ustedes, nosotros ya hablamos mucho, pero el gobernador tradicional sintetizó en 2 minutos sus históricas demandas y dijo tierra y agua. Yo recuerdo que en esa reunión el presidente agregó una tercera palabra y dijo bienestar. Que sean 3 temas el contenido del plan Yaqui: tierra, agua y bienestar. Y todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Aquí están nuestros gobernadores presentes. Todos estuvimos de acuerdo. Y desde ese día, y particularmente desde hace 2 años, hemos tenido un trabajo muy fuerte, siempre en coordinación entre el gobierno de México, el gobierno del estado de Sonora y desde luego ustedes como protagonistas centrales de esta historia para materializar estos 20 históricos acuerdos. Y vamos avanzando, vamos caminando. Se ha restituido, en el caso del tema de tierras, alrededor de 32,000 hectáreas a título comunal. Se ha logrado esto pese a que nos decían que en este país ya no había tierras que repartir, que ya no había tierras que restituir, que ya eso se había acabado con las contrarreformas al artículo 27 en el año de 1992. Pero aquí en territorio yaqui venimos a demostrar que esto no es cierto, que sí es posible que se pueda restituir tierras a los pueblos cuando hay una demanda legítima, cuando hay una demanda acreditada, probada, como ustedes lo han hecho. En el tema del agua, se está construyendo el acueducto y el distrito de riego. Está en marcha estas 2 importantes obras y está a la vista de todos. No es esto un discurso vacío. Se está avanzando para cumplir con este mandamiento del presidente Cárdenas de que no solo se les restituye su tierra, sino también su agua. Y nosotros estamos cumpliendo estos mandamientos presidenciales que se emitieron en 1937 y en 1940. Y hoy ese mandato presidencial del general Cárdenas se va a hacer realidad, pese a la oposición y pese a los cuestionamientos, que respetamos y entendemos porque vivimos en un régimen democrático, pero no nos dejamos someter ni intimidar, porque se trata de hacer justicia al pueblo. Y ese es el encargo del señor presidente de México y del gobernador Alfonso Durazo. Y en el tema de bienestar, vamos avanzando. A mí me da alegría que hoy hayan venido a danzar frente a nosotros los jóvenes de la Universidad Yaqui. Hoy tenemos la Universidad del Pueblo Yaqui porque necesitamos formar a hombres y mujeres que con conocimiento y experiencia se sumen a esta nueva página que estamos abriendo de bienestar y desarrollo para el pueblo yaqui. Necesitamos profesionistas comprometidos con el bien común de sus pueblos y de sus comunidades. Y esa va a ser la función de la Universidad Yaqui, que además hay que decirlo, no solo estará al servicio del pueblo yaqui, sino al servicio de todos los pueblos originarios del estado de Sonora y del norte de México. Y hoy estamos aquí materializando este acuerdo
12º. Dice el acuerdo 12º: para garantizar un medio de comunicación adecuado y pertinente en el territorio yaqui, el INPI, en conjunto con las autoridades tradicionales del pueblo yaqui, realizarán la construcción y operación de una radiodifusora cultural indígena con la denominación de La Voz del Río Yaqui, que transmitirá en frecuencia modulada FM, para lo cual se ha obtenido la concesión correspondiente por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Esta radiodifusora tendrá el distintivo de llamada XHCPCT-FM en la frecuencia 89.3. Transmitirá las 24 horas del día, los 365 días del año, con 50,000 watts de potencia, con un área de servicio de 65 kilómetros a la redonda del Cerro Onteme. Tendrá su sede en la comunidad de Torim e iniciará transmisiones el día de hoy, 28 de septiembre del 2021. Este es el acuerdo que se suscribió y yo quiero decirles con mucho respeto, señores gobernadores, hermanas y hermanos, que con este acto, con este humilde acto, estamos dando cumplimiento a este acuerdo y desde luego a la instrucción del señor presidente de México. Esta construcción que ustedes ven ahora será la sede de esta radiodifusora. Es una construcción que trata de emular la arquitectura que hay en nuestros pueblos, el uso de la piedra. La piedra se usó mucho en este país para construir las grandes pirámides. Si vemos Monte Albán, Mitla, Chichén Itzá, si recorremos las pirámides que construyeron nuestros antepasados, fue a base de piedra y de estuco. Bueno, ahora ya no usamos estuco, estamos usando el cemento, pero es fundamentalmente la técnica de la piedra y el estuco. También el adobe. Aquí en nuestros recorridos en las comunidades yaquis hemos visto el manejo del adobe. También se usó el adobe. Y también donde fue posible la madera. De modo que con manos de hombres y mujeres de nuestros pueblos estamos dejando aquí el testimonio de que el gobierno de México, de que el gobierno de Sonora, podemos retomar la arquitectura tradicional en nuestras construcciones. Eso es muy importante. Pero además se ha equipado esta radiodifusora con la tecnología más moderna en el tema de las comunicaciones. Acá tendremos de las 23 radiodifusoras que integra el sistema de radiodifusoras culturales indígenas del gobierno de México. Aquí vamos a tener los aparatos, la tecnología más avanzada para que en efecto se pueda cumplir con este compromiso de transmitir con 50,000 watts de potencia y que podamos llegar a todo el sur de Sonora, incluso hasta la ciudad de Hermosillo. Y algo muy importante que se ha dicho acá, esta radiodifusora deseamos que sea un instrumento al servicio del pueblo yaqui, al servicio de los pueblos originarios de Sonora. Que aquí se escuche la lengua yaqui, la lengua indígena. Que aquí se transmita el amor por nuestra cultura y que se ponga un alto a la discriminación y el racismo que durante tanto tiempo han vivido. Que aquí
se hable de los derechos colectivos de nuestros pueblos, que aquí se apoye el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, que aquí se escriba pues una historia distinta, una historia de amor y esperanza para este pueblo. Para eso debe servir esta radiodifusora, que además estoy seguro nos va a acompañar también en tiempos de alegría, porque va a haber música. Aquí los que pasen en esta carretera seguramente van a escuchar la música yaqui, la música de nuestros pueblos en sus camionetas cuando pasen aquí en esta carretera. Va a haber alegría en esta radiodifusora, pero también nos va a acompañar en momentos difíciles. Hemos aprendido en estos últimos años cómo ante una emergencia sanitaria que vivió México y el mundo, como es el tema del COVID, la radio fue un instrumento importantísimo, porque gracias a la radio pudimos transmitir las medidas sanitarias, pudimos transmitir todos los mensajes de las instancias de salud para resguardar la salud y la integridad de nuestra gente. De modo que es un instrumento muy importante también para materializar los planteamientos del plan de justicia del pueblo yaqui, que en esta radio se difundan estos acuerdos, que en esta radio se difundan los trabajos que estamos haciendo en el marco del plan de justicia del pueblo yaqui. Por eso, hermanas y hermanos, pues es muy importante esta reunión, porque aquí, además de que todos somos testigos del cumplimiento de este importante acuerdo, también hoy es un día de fiesta. Hoy, además de la danza, queremos escuchar la música, queremos ver la gastronomía, queremos ver la vestimenta, queremos pues aprovechar este día para engrandecer, para fortalecer la heroica cultura del pueblo yaqui. A eso hemos venido, hermanas y hermanos. Yo quiero pues decirles a ustedes que el señor presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está muy atento a la implementación de este plan. Yo estoy seguro que pronto volverá a estar aquí con ustedes para atestiguar estos avances y también para ver cómo vamos construyendo tanto el acueducto como el distrito de riego. Y también yo quiero públicamente agradecer todo el apoyo, todo el compromiso del gobierno del estado de Sonora, de nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño y de nuestro secretario de gobierno Adolfo Salazar. Aquí también nos acompaña nuestro amigo y compañero Martín Vélez, subsecretario de gobierno, que ha estado muy atento y muy pendiente en el cumplimiento del plan de justicia, y de todos los servidores públicos de el gobierno de México, de el estado de Sonora, y también un reconocimiento muy especial a nuestras compañeras y compañeros del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que han trabajado de una manera desinteresada y comprometida para que tengamos estas instalaciones y también para que tengamos un equipo de trabajo comandados aquí por sus jóvenes, por sus profesionistas, que son los que van a estar detrás de los micrófonos y que son los que van a poner en práctica esta importante radiodifusora, La Voz del Río Yaqui. Yo quiero pedirles que les demos un aplauso a los profesionistas indígenas, hombres y mujeres que están haciendo posible esta radiodifusora, al señor secretario del gobierno tradicional de Vicán Pueblo. Muchas gracias
Onésimo, porque le hemos pedido que nos ayude en la coordinación de esta radiodifusora. Vamos a darle un aplauso al profesor Onésimo y a todo su equipo de trabajo. Y vamos a transmitir este mensaje que hoy nos han dado, de que sean ustedes, sea el pueblo yaqui, quien se apropie y quien haga posible este importante sueño de comunicar su lengua, su cultura y sus aspiraciones de vida. Y con ello, pues, poner en práctica esta premisa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes, los olvidados, de manera especial nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Dios cojuidup, guktehkech. Pues un nene mágica, cachay malam, en lo tipo nica, achaita, ya ni toco decime waka pueblo yoeme atentunen benase waka yaurata, achay leim, nimte enchimat nunu, inimin yoruktine, nika liston ta chukta bawa puamani, intosime waka tait nunu, en lo tipo wa mesa de presidium betan ini maneme, baituk, nika chukta waka puamani, ini wa sisi gogia wa tekil, au na te bawa achay malam into wa hioste, au bicha naikiari que emo bicha lutura ya bawa. Invitamos a las autoridades tradicionales, integrantes de la mesa del presidio, a trasladarse al corte de listón para la inauguración de la radiodifusora XHCPCT FM 89.3 megabytes, La Voz del Río Yaqui y la develación de la placa conmemorativa.